¿Qué tal? Tengan todas y todos las personas que se conectan semanalmente a este encuentro dialógico, a este espacio de conversación con distintos creadores y creadoras chilenos e internacionales también, que a veces hemos tenido la suerte de que nos acompañen a esta cita semanal que hacemos acá a tan solo algunos metros del corazón de la República, en La Moneda, en la mítica librería, este espacio bibliotecal del Mineduc, un archivo para la educación, un archivo para el ejercicio de enseñar y entregar conocimientos, que está desde aproximadamente los años 70 acá, abierto hacia el ciudadano que libremente puede entrar acá, pedir libros, descansar un rato, leer el diario y en general conectarse con la creación y ese espacio necesario en medio del tráfago de la ciudad. Hoy día tenemos una conversación, como siempre, muy interesante con una creadora, una mujer chilena, una mujer santiaguina, que está creando, pensando permanentemente y que nos va a abrir por algunos minutos la caja de su imaginario, el archivo desde donde trabaja y donde crea. Caro Castro, muy bienvenida a la biblioteca de Mineduc. Muchas gracias por estar acá en la organización, aquí Samuel. Traje un video para mostrar un poco lo que es un video que me hicieron de la 11 y que como que refleja un poco mi trabajo. Claro, mientras se ve este video te tenía algunas preguntas que hacer, por ejemplo, ¿cuál es tu relación con Chile? Estamos pensando que este programa se ve en distintos lugares de la región, de este largo país, y con el que nos gustaría tener más diálogo, pero a veces el centralismo complota con nosotros y estamos solamente centrados acá. Sería bonito armar este programa en el sur, en el norte, para conocer creadores también de distintas locaciones. ¿Cómo te llevas con el país? ¿Viajas por Chile? ¿Tienes un diálogo con poetas de otras regiones? ¿Cómo es tu relación con este territorio? Bueno, en general la poesía siempre tiene muchas aperturas, muchos caminos que se van dando, y sí, conozco muchos poetas de Chiloé, de Puerto Montt, de Valdivia, de Sol. Conozco gente que está haciendo cosas a lo largo de Chile. He participado también en Diálogos en Movimiento, que es un programa del Ministerio también de la Cultura, para poder llevar libros me tocó un centro penitenciario de mujeres y hice un taller de poesía con respecto a mi libro, La Mujer Gallina, que tiene que ver con la jaula. Entonces fue muy interesante ese diálogo con ellas, porque lo leyeron un mes antes y después yo fui y hacemos una conversación sobre lo que les pareció el libro, y eso he hecho como en Iquique, y he generado como otras redes también en Chile y en el extranjero. ¿Tú sientes que tu poesía eminentemente tiene un modo chileno de expresarse, o crees que también dialoga con otras locaciones con las que te ha tocado estar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es lo chileno en la poesía chilena? Bueno, no sé, la poesía chilena es una cosa gigante, pero en mi caso, la chilenidad, no sé, yo la tomo, podría decir chilenidad, no sé si es parte de eso, pero en algún momento escribí este poema, este libro, La Mujer Gallina, que hablaba de una historia local chilena de los años 90. Entonces, claro, me gusta mucho la poesía documental, como hablar de cosas que ya ocurrieron acá y develarlo en otros lenguajes, como por ejemplo en la poesía, no la crónica, no una cosa historiográfica, sino que también poder como abrir eso a otros campos. En mi caso, yo crecí igual de niña en el lago Rapel, donde mi abuela, y la conexión con el campo, con la tierra, fue algo que está muy presente en mi trabajo. Vamos para atrás un poco. ¿Estudiaste entonces en el campo? ¿Fuiste con una escuela de campo? No, ¿cómo fue el tránsito escolar? No, estuve en el campo desde los 3 hasta los 6, 5, algo así, que podía entrar a primero básico. Y porque, bueno, estaba la dictadura en ese momento, a mi hermano como que la detuvieron también, pero no pasó nada, fue como una cosa muy, muy leve para ella. Y por eso me llevaron a vivir con mi abuela, que vivía en el campo.
¿Cuáles fueron los libros que hasta 4 años, ¿no? ¿Cuáles fueron los libros que te influenciaron en tu niñez, tu juventud? ¿Qué leíste cuando eras pequeñita? Bueno, mi poeta, como el primero que conocí fue Huidobro. Entonces tengo mucha conexión con la poesía huidobriana, con el imaginario, el surrealismo, fue algo que a mí me marcó mucho. Por eso también, bueno, conocí en su momento a Derrame, que era un grupo surrealista, y por eso también en algún momento te conocí también a ti. ¿Eras una niña más bien quieta, imaginativa, soñadora, más loqueta? ¿Cómo era tu, esa Caro Castro de 10 años, 11 años? De 10 años. Yo creo que era más loca cuando más niña. Después se me pasó. Y era muy lectora. En mi casa no había muchos libros, digamos, de una familia que no leía mucho, pero sí me llamaba la atención y iba a la biblioteca o tenía como algún acceso al libro, pero por un interés propio. Y en ese tiempo los diarios tenían ejemplo, como La Luz, cosas así como y leía como esas cosas que llegaban. Entonces ahí leí, por ejemplo, un libro de cartomancia y un libro de adivinación, y ahí nace mi amor por el tarot. También, como que en las lecturas había como simples, ¿cachai? Como no lecturas complejas, porque en mi casa no había libros. Este programa está pensado desde el mundo de los profesores y desde el espacio educativo. ¿Cómo sientes que te recibió el colegio? ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante en un liceo, en un colegio chileno? ¿Fue cómoda? ¿Fue traumática? ¿Fue interesante? De niña estuve en un colegio de monjas y fue bastante tranquilo, normal. Un colegio cerca de mi casa, no iba muy más allá, era una cosa muy protegida, y de monjas, colegio católico. Después en la media como que tuve algunas dificultades pero normales, como de llevarse con niños, porque estuve en colegio siempre de mujeres, y después tercero y cuarto lo hice mixto, porque también ya sentí como que necesitaba, pero en general como mi experiencia con los profesores, bien tranquila, como nunca me sentí tan motivada así. Puedo decirle que no sé si tuve como, hay niños que tienen un profesor que lo ilumina, no sé si tuve eso. Pero uno siempre fui muy autodidacta, siempre fui como buscando cosas que me estimularan. Hablabas de la dictadura, ¿alcanzaste a visualizar un poco? ¿Te recuerdas de los ambientes de la dictadura, cómo se vivía en la infancia? Bueno, yo nací en el 82, igual ya había pasado un poco, pero todavía seguían pasando cosas, o sea, no teníamos que salir, o sea, no salíamos mucho a la calle, si salíamos era un periodo corto. Bueno, mi mamá, como te digo, yo también me fui a vivir al campo, así que hasta que podía entrar al colegio, entonces como que los primeros tiempos fueron bien de protección. Tú estudiaste psicopedagogía, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese periodo de concienciar que te interesaba la educación especial y esos temas? Sí, nació por una búsqueda como, bueno, estudié primero pedagogía, y después no me gustó, como que encontré que había muchas cosas cercenadas que no me gustaban del modelo y de cómo, del currículum, por ejemplo, de cosas que hay que pasar de una manera muy cuadrada. Y por eso quise estudiar psicopedagogía, para indagar un poco más en otras formas más plásticas para trabajar con alumnos. Y finalmente, igual tengo que decir ahí críticamente que el sistema educacional no tiene como, al menos no se ve tan prácticamente herramientas para trabajar con la diferencia. Y a pesar de que ahora estamos en tiempos donde están pasando muchas cosas con respecto a los cambios de los niños, de los adolescentes, siento que todavía hay mucho. Yo me salí un poquito del sistema educacional. ¿Hiciste clase? ¿Alcanzaste a trabajar en aulas? Sí, trabajé 11 años. ¿Y cómo recuerdas ese periodo? No sé, porque hay mucho protocolo en la educación psicopedagógica. Pasábamos haciendo informes, como haciendo test. Y eso, como... ¿Trabajas en Santiago o en regiones? Sí, en Santiago. ¿Y más bien esa experiencia es positiva o negativa? Hice lo que pude, pero en algún momento había situaciones que no podía hacerse mucho. Como con respecto, no hay una conexión con, por ejemplo, el consultorio, el colegio,
de salud mental de los chicos, ¿cachai? Como esas cosas son muy aparte. Entonces, uno podía hacer algo, pero la verdad que el panorama educativo y de salud mental y de un montón de cosas de los chicos era más fuerte que lo que uno podía hacer como profesional. Tú en algún minuto fuiste alumna, ¿no? Participante de los talleres del Centro Cultural Balmaceda C15, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese periodo? ¿Quién conociste? ¿Cómo te decían llegar allá? Y te quería preguntar por la importancia que tú le asignas a esos centros, ¿no? A esos centros donde el Estado hace un trabajo para fichar a gente, apoyar a gente que trabaja en cultura y que le interesa ese camino. ¿Cómo llegaste al Balmaceda? ¿Por qué te metiste ahí? Bueno, yo llegué porque tenía una curiosidad con la escritura, con la lectura, y quería probar en un ambiente donde hubiera gente que dar un taller, compartir con otras personas. Los profesores eran interesantes, teníamos clases con poetas así buenos, consagrados. En general en Balmaceda circulaba un panorama artístico interesante para ese tiempo. Estábamos saliendo de los 90, poetas también que habían sido muy interesantes, 80, 90. Recordemos que Balmaceda C15 tiene sede en Concepción y Valparaíso también. Y ha sido importante también el lugar ese para que mucha gente pueda llegar a dedicarse a esto de las artes, ¿no? Claro, era un espacio que se abría como para poder hacer talleres de todo tipo, ¿cierto? De literatura, de teatro, de pintura, etc. Y eso generaba también poder acercarte de una manera de aprender, como aprendizaje. Yo hice 5 años en Balmaceda. ¿Y a quién te tocó de tallerista? ¿Con quién compartiste esa aventura? ¿A quién conociste? Bueno, Sergio Parra, Alejandra Basualto, Carmen Berenguer, La Pía Barro, Pedro Lemebel, Paz Bascuñán, Paz Molina. Perdón, Paz Molina, perdón. ¿Cómo se llama? A ver, sí. Autores bien destacados. ¿Ah? Autores bien destacados. Sí. Sí, autores bien destacados. Y además conocí a grandes amigos, como el Héctor Hernández, el Juan Bautista también, pintor. Nos conocimos en talleres. Y se armó una generación bien bonita en la literatura. En ese tiempo que tú estabas escribiendo, ¿ya tenías claro tu proyecto, tu proceso, o se fue armando? No, yo estaba ahí aprendiendo. Mis amigos estaban en la universidad y yo iba como de oyente en algunas clases porque yo no estaba estudiando. Yo estaba en una época así como muy de aprender de lo que veía. Y no, estudié más tarde, estudié a los 25 años, me puse a estudiar. Pero entre los 17 y los 25 estuve en talleres en Balmaceda, aprendiendo de la vida, como otro tipo de aprendizaje mucho más autodidacta, y me gustó eso. ¿Te gustan los talleres como espacio de formación poética? ¿Crees que son relevantes o creo que lo colectivo en general es interesante porque el oficio de escritor a veces puede ser un poco solitario. Te enfrentas con la hoja, te enfrentas con lectura, con tu texto, y es muy solitario el ejercicio de escribir. Pero la colectividad es importante, es como leerte con tus pares, socializar tu texto, como generar también otras instancias de ir a escuchar lecturas de poesía, no solamente cuando tú lees, como recorrer también lo que está pasando con otros pensamientos, otras formas. Me gusta a mí eso que se da en el taller. ¿Y cómo recuerdas ese periodo de formación poética? La lectura, los bares, la calle, el Santiago de los años 90. Con mucha nostalgia. Siento que ya no podemos mucho hacer eso, aunque igual nos resistimos a que no muera también la vida nocturna, porque es maravilloso, me encanta ir a las exposiciones, el lanzamiento. La vida cultural es muy rica, pasan muchas cosas y se pasa muy bien también. A mí me gusta eso, porque no quiero que termine, pero sí, obviamente ahora uno toma más precauciones, las condiciones de la calle son diferentes. Antes uno podía callejear, ahora no están así. ¿Qué tiene la noche para que tan seductora para un poeta? Hay una escritora, ¿no? María Moreno, habla de la teoría de la noche, ¿no? Que ocurren muchas cosas ahí como... Y que algunos autores han reflexionado. Estoy pensando en Viamela, ¿no? Está preparando un texto sobre lo que la noche le ofrece a los creadores. Ayer estábamos en los 40 años de Lumpérica aquí con mi amigo, con el Víctor y con el Juan. Y
y estuvo impresionante como esa obra, cómo ha pasado el tiempo y sigue siendo muy actual, sigue siendo muy contemporánea, muy de lo que está pasando. Y en general la ciudad ha cambiado. Yo siento que ha cambiado cómo se ha ido, bueno, las personas, ¿cierto? La gente tiene como más temor, como hay muchos cambios que han ido pasando. Bueno, vivimos también el 18 de octubre y pasaron cosas interesantes, pero también la ciudad se transformó, ¿cierto? Y la vida nocturna se transformó. Pero en general en el nicho del mundo de la poesía igual siempre se las arregla de alguna forma para no morir y para mantenerse. ¿Por qué crees que la poesía de Chile tiene tanta fuerza? Hay tantos poetas, se publica, hay lecturas permanentes, hay premios importantes. ¿Cuál es la razón de la vigencia de la poesía en Chile? ¿Qué crees tú que ocurre? Yo siento que, bueno, cuando he estado en el extranjero, como poeta chilena, se respeta mucho al poeta chileno. O sea, como hay un peso en el mundo afuera con la poesía chilena. Y se nota, cuando tú escuchas una lectura, se nota. Y en el fondo creo que Chile es país de poetas, efectivamente. O sea, hay mucha gente escribiendo, mucha gente joven escribiendo, las generaciones pasan de generación en generación y hay un montón de poetas buenos que están haciendo trabajo literario, que están criticando, escribiendo, no está añeja, es una cosa muy nueva, es muy fértil la poesía chilena. Tú hablabas de Huidobro, pero ¿qué otros autores tienes ciertas conexiones? Bueno, partí, sí. ¿Qué lees? Que te espejean. O sea, ese fue mi primer amor, Huidobro. Después, bueno, conocí a otros más. Cuando uno empieza a escribir, Rimbaud, Verlaine, no sé, como Baudelaire y esas cosas, y después las mujeres me sorprendieron mucho cuando empecé a abrir el mundo de la poesía femenina, de mujeres, y bueno, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, Anne Sixton, Mario San Giorgio, la Peri Rossi, me encanta, es latinoamericana también, Blanca Varela, también maravillosa. Entonces las mujeres empecé como, igual leí de todo en su tiempo, también muchos hombres, pero cuando llegué a la poesía de las mujeres más a profundidad, sentí que era donde yo quería estar, era el espacio que quería encontrar. Finalmente uno cuando lee y escribe también se influencia de alguna poesía y vas encontrando cosas que se van como generando como una especie de hebra en tu escritura. Y para quien no sepa tan al detalle sobre el tema, pero escribe igual una mujer, un hombre, ¿qué hay en la poesía de mujeres que te parece interesante respecto a esa importante discusión sobre los géneros en la escritura? Yo creo que no sé, ahí no podría poner un género en la escritura como tal. Así hay hombres y mujeres que escriben, pero la verdad es que no sé si podría clasificar la escritura en eso. En mi caso, como la poesía entre las mujeres hay una cosa que es más intuitiva, que efectivamente quizás tenemos esa capacidad de la intuición más desarrollada en algunas cosas y hay una cosa intuitiva que se conecta, eso me pasa a mí, pero con los hombres también hay una cosa muy más desde la cabeza, desde a lo mejor del análisis de lo cerebral. Igual la mujer no sé, como que yo creo que ahí no podría ser una distinción, siento que la escritura es escritura, no hay género. ¿Y de qué escribes, Carolina? Claro. ¿Cuáles son tus temas que te quitan el sueño, que te vas, vuelves, insistes, vuelves a insistir? Es que siempre estoy en muchas cosas, no sé si tengo una sola cosa, pero me obsesiono con algunas cosas. Por ejemplo, ahora me obsesioné con los caballos, estoy escribiendo sobre la hípica, estoy haciendo como un poemario que tiene que ver con eso. Ya postulé una beca, se ganó ese proyecto y bien. Y ahora estoy en otro proyecto que tiene que ver con los insectos, como que me gusta mucho el mundo animal. Hago una vinculación desde la mujer gallina para abajo, como de escribir desde la animalidad, de la no domesticación, de eliminar un poco ese concepto donde el ser humano busca constantemente ponerse o sea, clasificarse,
el antropocentrismo lleva a que el ser humano siempre está pensando en que es superior de alguna forma en todo, incluso en las artes, el tema del ego, bueno, todo lo tenemos, pero... A mediados de los años 2000 publicaste un poemario muy interesante llamado La Mujer Gallina. Háblanos un poco de ese proyecto, cómo nace, qué te inspiraste, si es un archivo documental o más bien ficcional de ese caso. Cuéntanos un poco cómo llegaste al título y a la publicación que hiciste. La Mujer Gallina fue una historia real que ocurrió en Chile en los 90. Una niña que fue encerrada en un gallinero, Corina se llamaba, y su madre la encierra ahí por una cosa de desconexión, no sé, creo que la lejanía para el tema de las discapacidades en ese tiempo. Ella era autista, entonces había mucha ignorancia con respecto a lo que era el autismo. Y la encierra porque piensa que es una especie de demonio, como se decía, bueno, en ese tiempo. Yo no sé, la madre desapareció, nunca hubo rastro de ella, la abandonó. Yo me acuerdo de haber visto imágenes en Sábado Gigante. No, fue en TVN. Las imágenes son es realmente una cosa como de las noticias, claro. En una imagen realmente perturbadora, o sea, un cuerpo de una mujer casi desnuda transformada en ave, ¿no? Sí. Claro, y eso generó como un morbo muy heavy, porque la verdad es que no sé si la mostraban para ayudarla o el morbo de las personas diferentes. Entonces a mí me causó mucha impresión ese caso, y a partir de eso me puse a escribir. Pero yo esa historia la vi cuando tenía 10 años y quedó en mi inconsciente de alguna manera, y en algún momento pude abrir ese espacio y escribirlo. ¿Y de qué trata el libro? ¿De qué habla ese proyecto? Eso que te decía, como, bueno, trata como el caso un poco de Corina Limonado, para poner un personaje, para hablar de una situación del gallinero social, pero es un libro que es bastante político, que habla de la jaula, del encierro, de los cuerpos también encerrados, de la jaula mental, de la prisión en general del cuerpo, y hace una metamorfosis ahí de un cuerpo femenino hasta transformarlo en un cuerpo de un ave. Es una poesía bien cruda la que está ahí expresada, ¿no? Es bien impactante las imágenes que trabaja. ¿Te interesaba remecer lo ocurrido, o más bien no veo un intento o sea, una ficción bien cruda, ¿no? Es como una ficcionalización poética bien cruda también, ¿no? ¿Cuál es lo que tienes que decir respecto a esa operación de entregar un lenguaje que sea bien filoso, que sea bien, imágenes que son bien descarnadas? O sea, la verdad que yo nunca pretendí generar algo en este libro, como que yo lo escribí como yo lo sentía. O sea, el libro está escrito en primera persona, entonces también genera una intención al estar escrito en primera persona, porque el personaje habla, es el que está denunciando su historia. Y yo creo que eso genera un impacto, sentir que está en primera persona, que él te interpela. Está interpelando a una sociedad, está interpelando a Chile, te está interpelando a ti con respecto a la discapacidad, a la historia que ella vivió. Pero esa es la primera lectura, ¿cierto? Tiene una segunda lectura que es más política, y que es la prisión, la jaula, un poco esta idea de transformar a Chile en un gran gallinero. ¿Qué tienes que decir respecto a la idea de bestialización, ¿no? que provoca un poco la modernidad también con la gente? Que todos somos transformados como casi en una cifra que son manadas que se mueven, no sé, un Transantiago lleno, a veces una locomoción llena. A mí me apela evidentemente a una idea como de transformar a todo en una idea de borrego, ¿no? Como de una modernidad que de alguna manera no da demasiadas libertades individuales, sino que se transforma permanentemente en un laboratorio, en una jaula. ¿Tienes algo que decir respecto a esta manera de desarrollo que tenemos, que parece no es tan libre, sino que estamos más siempre dominados por tecnologías del control? Bueno, con respecto a lo que me interpela a mí, yo creo que el ser humano es una especie domesticada. Hemos caído de la domesticación. O sea, estamos a merced del capitalismo, de todo lo que está pasando, del neoliberalismo.
y hemos sido domesticados de alguna manera, a pesar de que tenemos el intelecto, ¿cierto? Que tenemos las artes para poder decir aquello que no es tan evidente, no es tan tangible, no es, pero estamos en una sociedad que nos aplasta constantemente. Yo por lo mismo también siento, me voy para el lado más animal, porque siento que la animalidad está nuestra fuerza, creo que ahí está nuestra parte más salvaje. Y siento que necesitamos conectarnos con nuestro lado salvaje, con nuestro lado animal, porque hemos sido constantemente subyugados a una domesticación. Entonces cuando sacamos nuestro lado salvaje, es donde bailamos, donde nos enloquecimos y donde somos más felices también. Como que siento que el statu quo de lo que es el hombre, el ser humano, o la sociedad, o una persona que no moleste al resto, genera también esta sensación de sentirte como animalizado, o sea, como domesticado un animal, como la gallina, en este caso la metáfora de la gallina también tiene que ver con eso, con un animal que es constantemente depredado por el ser humano, en los huevos, en la carne, ¿me entiendes? Y un animal doméstico que no es un animal bravo, o sea, y aún así termina siendo un comportamiento muy salvaje del humano. O sea, el ser humano tiene esa manera de sentirse superior frente incluso a la naturaleza, a las plantas, a lo que nos rodea, como por ejemplo, no sé, una catástrofe, ¿cierto? Un terremoto, una situación así, nos damos cuenta de la fuerza de la naturaleza. Pero somos conscientes de una manera muy baja con respecto a esta cosita que somos, que es ínfima. Somos ínfimos y nos sentimos superiores de alguna forma, y no lo somos. Se dijeron cosas bien interesantes del libro. Recuerdo un texto de Eugenia Brito, ¿no? Escribe sobre tu libro. ¿Con qué imágenes te queda de esa recepción crítica que tuvo el libro? ¿Alguna frase que te haya hecho sentido? Pensando que a veces uno escribe algo y se decodifica de una manera distinta. No me podría acordar en este momento preciso sobre alguna frase que haya dicho la Brito, pero sí me quedo con el amor, con la forma que ella pudo apreciar mi trabajo y claro, lo entiende desde esta mirada feminista también. En su momento me presentó el libro Malu Riola, que es una poeta que yo siempre admiré mucho y era mi poeta favorita, que recientemente falleció, y para mí su influencia es fundamental en esta forma de escritura que era mucho más desenfadada, que era más directa, y que en el fondo interpelaba también, como que tenía esa manera de su yo, su hablante, que era muy, muy fuerte, tenía una potencia interesante. Yo la amaba mucho, la amo todavía. Si uno le diera, como volumen e intensidad a la metáfora de la gallina, uno puede llegar a lugares muy poderosos, ¿no? De cuestionar completamente la cultura y la administración de la fuerza con que siempre se ha entendido el juego de los roles, ¿no? Dentro de una historia social. La figura de la gallina, lo temeroso, los luecos, o sea, tiene muchas potencias, ¿no? O sea, el gallinero como tal, el espacio del gallinero es un espacio muy interesante porque hay una organización ahí, ¿cierto? Las gallinas ponedoras, las gallinas que son más peleadoras, que tienen celos de la que se va con el gallo, las gallinas que... O sea, yo por lo menos lo que observaba cuando niña, observaba mucho eso como los sistemas animales se relacionan mucho con nuestros sistemas sociales, igual que las hormigas, por ejemplo, que tienen una organización así impresionante que no entendemos, no podríamos entender la organización que tienen las hormigas, la telecomunicación, todo lo que hacen para solventar una sociedad y trabajan en grupos. Nosotros como humanos no tenemos esa capacidad porque tenemos el ego, tenemos nuestra capacidad de salvarnos solos y no entender de la colectividad. Y de alguna forma, cuando veo como ese escenario de las gallinas, me hace mucho sentido con la sociedad. Y por eso también desde ahí... Pensaba en la tesis de Heidegger, ¿no? Cuando él escribe sobre la organización de las abejas, también un mundo que puede ser un poco desconocido también para los humanos. ¿Qué tienen los animales? ¿Qué tiene el mundo animal que te interesa de alguna manera poner en relieve en tu obra visual, en tu pintura? En este trabajo, tengo que decir que yo empecé a trabajar de forma visual y estos son autorretratos.
que están hechos en la casa de mi abuela, en el campo donde yo crecí. Y que la historia esta, bueno, en general me interesaba, nace por algo puntual que me sucede. Yo encuentro el cuerpo de este animal en el campo y me lo traigo. Digo, voy a hacer fotos con esto. Y estamos en pandemia y yo lo pongo en la tina como para limpiarlo y el animal bota su médula. Y se genera algo muy impactante, como que yo siento que el animal me empieza a penar. Y yo dije, hice una cosa que no se hace, que es como soltar la médula de un animal que estaba destinado a la tierra. Hice ahí ¿cómo se dice? Un acto, un sacrilegio. Entonces dije, voy a enterrarme con el animal y yo me voy a poner como ofrenda. Y empecé a leer sobre el mundo andino y me di cuenta que el mundo andino se entierra con su llama. Que su llama es un animal que los conduce a la dimensión animal. O sea que cuando muere el dueño de la llama, después lo tienen que enterrar con su llama, cuando la llama muere, para que la llama lo conduzca hacia ese lugar. Entonces dije, yo quiero ir contigo, quiero traspasar esta barrera humana que ya me estaba molestando hace rato y hacer este ejercicio de traspasarme a esa dimensión. Y empecé a leer un montón de la cultura andina y bueno, fue muy interesante, muy impactante. Y tengo que hacerte unas preguntas técnicas. ¿Cómo preparas esto? ¿Tú cavas esa fosa? ¿Tú trabajas sola? ¿De quiénes son las imágenes? ¿Cómo planeas la puesta en escena? ¿Cómo se van probando? Las imágenes son mías, son autorretratos. O sea, yo hice todo. Yo cavé el hoyo, yo me puse ahí, yo puse la cámara enfrente y tenía que tener cierta cantidad de minutos para quedarme quieta y la sacara y todo. Bueno, igual mi mamá en algún momento, hay un video que no traje, pero es parte de algo que estoy trabajando, que yo le pido a mi mamá que me entierre. Y ella me empieza a enterrar con el animal para quedar completamente bajo tierra. Y para ella fue muy impactante. Como que lo hacía y lloraba y me decía, ¿por qué me estás diciendo hacer esto? Pero en el fondo generó también un tema muy interesante sobre lo mortuorio y me interesa mucho trabajar sobre eso, como en general las culturas latinoamericanas trabajan con lo mortuorio desde un concepto que no tiene que ver con el dolor, porque es el traspaso a otra vida y hay una celebración también. Entonces como que quise indagar un poco más en el tema de la animalidad, pero también del paso a la otra dimensión de una manera, de una apertura poética. Y por eso estoy escribiendo, pero además también me interesa este registro como de la foto performance. ¿Cómo incorporarías el tema obligatorio que nace en una geografía como esta, ¿no? Donde hay muchas fosas, donde está el tema de las osamentas que aparecen y reaparecen permanentemente? ¿Se podría hacer una conexión también con ese tema en este país, considerando también en la época que estamos atravesando, la conmemoración de los 50 años? ¿Podría hacerse cargo también tu obra de ese link hacia ese tema? Yo creo que no sé si podría hacerme cargo de eso como algo tan profundo y que tiene tanto dolor y que marca la historia de nuestro país. Pero sí hay una metáfora con respecto al entierro, como con respecto a los cuerpos. Yo, por ejemplo, cuando estuve en pandemia, iba a ver a mi mamá y me encontraba con osamentas, con parte de hueso, que fue lo que yo fui recolectando y que fueron como 3 sacos de huesos de animales, donde estoy armando un trabajo performático y fotográfico con respecto a eso, que van a estar aquí también en estas fotos, pero no sé si podría yo así como involucrarme en un tema que es un tema muy profundo, pero no sé si a mí me atraviesa como para poder tocarlo de esa manera, con esa intención. Pero sí siento que Chile siempre está llamado a la muerte, a lo mortuorio, y una cosa que nos sucede con respecto a la falla, al derrumbe, al estar en esa sensación como de la caída de la tierra sobre nuestros cuerpos. ¿Qué es más fácil para ti, armar una imagen o un texto? ¿Cómo es ese procedimiento creacional? Yo me di cuenta ahora en pandemia que tenía una habilidad para trabajar con las imágenes. Por ejemplo, esta serie de fotos, yo la saqué
en pandemia, en que quería hacer algo y no sabía qué, como para hablar del encierro, de lo que a mí me estaba pasando, que era como leer, pero también sentirme muerta al mismo tiempo y pasaba mucho rato en la cama. Entonces esta foto puse un celular en el techo y se me ocurrió hacer esa combinación como de colores y decir, ya voy a poner una autora que he leído por un día. Y en este caso fue la Silvia Plath con Ariel. Pero como que se iba dando un poco la composición era una cosa más instintiva de registrar lo que me estaba pasando. O sea, el autorretrato siento que fue eso. Y ahí hice como una serie. Y todas son en ese colchón. Y todas son con un celular que estaba pegado en la pared. Y que tenía que ponerle 10 segundos y ponerme, y así después sacarme la ropa, ponerme otra cosa y así. Fue como un ejercicio muy interesante, muy divertido, que estaba ahí. Tengo que preguntarte, ¿lo que es más fácil? ¿Qué te es más fácil, más placentero o es distinto? ¿Componer una imagen, escribir un texto, darle forma a un escrito? Yo siento que son cosas distintas. Igual ¿Se complementan también? Sí, se complementan todo el rato. O sea, para mí llega la imagen y la transformo en palabras. Pero también a veces llega la imagen y no hay palabras. Y hay que transformarla en imagen. Porque a veces el lenguaje también te queda corto. O sea, como que el lenguaje a veces también se acaba. Y siento que la imagen también tiene puedes transformar eso también, como generar algo más allá, o una cosa de rebote, igual que el verso, el poema. O sea, también tiene eso. Entonces hay una complementación, pero a veces cuando siento que la palabra no lleva a esa palabra, lo desarrollo en una imagen. ¿Y qué dicen tus colegas? ¿Entienden los poetas estas operaciones? ¿O más bien les parece como una cosa exógena, algo como que está en otro lenguaje? ¿Cómo piensas o cómo crees que se piensa la creación múltiple de lenguaje? ¿Estamos preparados los creadores de este siglo para afrontar estos caminos que se cruzan a la hora de crear? ¿O todavía se mantienen fijos los estancos? Tú eres escritor, No, yo creo que estamos en un momento donde estamos mezclando interdisciplinas, donde es interesante eso, como unir disciplinas, como indagar, explorar, ¿cierto que sí? Además que hay gente que es más clásica, que le gusta una forma, ahí no sé, ahí no me podría meter como con el trabajo de los otros, pero siento que sí se están haciendo muchas cosas interdisciplinarias, como los videos poemas, como poesía y música. Que hay mucha gente acá que está trabajando eso, festivales que se han hecho con eso. ¿Hacia dónde crees que va tu obra? ¿Hacia dónde piensas que, bueno, que lanza una botella al mar? ¿Dónde crees, a qué puerto crees que llegará? Como que... No sé, yo creo que lo que estoy haciendo ahora, que es como esta serie con la animalidad de los huesos y como buscando una forma más, un cuerpo diferente, como una cosa que se construye a partir de una composición humano-animal más híbrido. Me gusta eso, como que siento que quiero hacer una instalación con esto, una instalación sonora, poética, me encantaría poder hacerlo. Tengo la idea en mi cabeza y quiero materializarlo. No sé hacia dónde vaya, no sé si tengo una pretensión que vaya hacia algún lado, la verdad. Yo como que soy feliz haciéndolo, desarrollándolo, si se me ocurre una idea y llevándola a cabo, como que eso me gusta de la creación. Siento que soy más creadora que a lo mejor me demoro mucho, a lo mejor no tengo un libro publicado desde el 2016. Tengo ahora uno listo, pero también me demoro, como que no siento esa presión de tener que tener algo porque hay que hacer un libro. Como que quiero que las cosas vayan decantando, que tengan varias lecturas, que se puedan interpretar de otras formas. Como que eso es lo que yo aspiro, que la gente entienda lo que hago y que entiendan la lectura que le estoy dando, que le entiendan una lectura también propia. Te lo preguntaba en el sentido de que los artistas también están sobreexigidos en un sistema económico y social donde les pide rendimiento, donde les pide obra, donde les pide una cierta competencia, sobre todo en el ámbito económico, ¿no? ¿Cómo es tu visión respecto al lugar que tiene la creación en un contexto tan abigarrado, donde la oferta y la demanda están siempre presentes? ¿O tú piensas que el artista está llamado a saltarse eso? Yo creo que el proceso creativo se da naturalmente, es una cosa que sucede.
y que la puedes hacer en algo tan sencillo como escribir una libreta con los recursos que tengas. Pero cuando vienen estas ideas, por ejemplo, que queréis explorar un poquito más allá, en mi caso, en las artes visuales, que no es algo que a mí me compete, yo no estudié esto, pero es hay una intención ahí de poder explorar en otros ámbitos. Todo esto al momento es como lo que yo tengo, pero si yo quisiera hacer, por ejemplo, una instalación, tendría que postular un proyecto donde pueda comprar los hilitos, donde los huesos vayan y quepan de alguna manera para que se puedan ver, y es plata que a lo mejor yo no tengo para hacer. Pero también los concursos artísticos, el fondar y toda esta máquina de financiamiento es súper compleja también. Como también hace pasar por un filtro tu obra, y que a lo mejor a veces uno quisiera no depender de eso. ¿Qué sugerencia harías tú, pensando que estamos en este lugar donde se puede hacer sugerencia al aparataje cultural, educativo chileno? Brevemente, respecto a esos procesos de financiación, todo esto que se ha llamado la fondalización de la cultura, ¿qué te parece esa? Yo creo que debería... Porque en otros países, perdona, donde no hay apoyo del Estado, sí, claro, hacia la creación. Sí, yo creo que más que instarnos a competir, a concursar para competir, es justamente poder dar acogida a proyectos que puedan ser en los municipios, que puedan ser en entidades de cultura, que por ejemplo los organismos regionales que tienen dinero destinado a cultura, y que puedan en el fondo escuchar a sus vecinos, a las propuestas que haya, y que no sea apoyar incluso al artista, que tampoco es como... a veces la recepción de una obra puede ser también muy sencilla, tampoco es tanto, pero no instarnos al tema del concurso y de la competición. Yo creo que eso no está bien. Nos quedan breves minutos para seguir esta conversación. Tengo varias preguntas que hacerte y te pediría ahí como celeridad para la respuesta. Has estado en varios lugares, en festivales, en viajes. ¿Qué lugar tiene el viaje en tu vida? Bueno, para mí el viaje se dio por mi libro. O sea, yo no se me ocurrió viajar un día, sino que fue que alguien me leyó en Cuba y me invitaron a Cuba. Alguien me leyó en Ecuador y me invitaron a Ecuador. Alguien me leyó de Ecuador y me invitaron a Marruecos. Alguien me leyó de allá y a Nueva York. Y así después a Argentina. Pero fue así como pum, pum, pum. Un año que fue mucho, o sea, como del 2017 al 2019, que viajé mucho, pero por mi obra. O sea, no es como que yo me propuse viajar, sino que, y eso fue interesante, que viajar por algo que se conoce afuera, incluso más afuera que acá, a veces. Tienes en carpeta un libro sobre la hípica, que parece que está pronto a aparecer. ¿De qué habla ese tema? ¿De qué habla ese libro? Tiene que ver con el barrio Independencia, con el barrio que después de la Chimba está personificado en una niña, y la historia de una niña que cuenta la historia de su vida en este barrio Independencia y su padre que la lleva al mundo hípico. Entonces, como la mirada de una mujer en un mundo muy masculino. Y con el anverso de la animalización, ¿no? Esta vez la animalización siempre transformada en rédito económico. Y sí, y además el animal, claro que también es sometido para algún tema, pero además también la animalidad de ella, como ella también se encuentra con su animalidad. Siempre mis personajes se van a encontrar con... Y un tema que está bien ya ultra trabajado en el repertorio de la literatura mundial, en el cine, ¿no? O sea, la hípica, creo yo, tiene una fuerza poderosa. Claro, pero siempre fue mirada bien de la parte muy masculina y de los hombres. Y esta vez es la mirada de una niña que cuenta el lado más ¿cómo se dice? Te diría como la parte más piante de la hípica. No desde la belleza y la elegancia, sino que también desde la oscuridad y desde la ensoñación. ¿Qué tienes tú de la mujer gallina también, como cuando uno se compenetra con los personajes, con los que escribe y los que relata? No, en su momento como que me decían la mujer gallina en vez de decirme mi nombre, como que la gente a veces me reconocía como por el libro, pero claro que tengo de ella, o sea, mi historia está cruzada por eso, y por eso también los huesos deformes, me gusta la deformidad, la monstruosidad, creo en los monstruos y también me siento un monstruo.
Vamos a dejar, si no me parece, un ejemplar, ¿no?, de la mujer gallina aquí en la biblioteca para que el público interesado la pueda conocer. Es una reedición, ¿no? Es el mío, sí, esta es una reedición del 2021 que hizo Pez Espiral. No me quedan copias, pero voy a dejarle que ya está un poquito leído, pero... Tiene portada también de un amigo conocido. Sí, la portada de este libro la hizo un amigo muy querido que es Aldo Alcota, un artista chileno, un pintor surrealista que, bueno, fue también el amigo que nos hizo conocer. Así que esta portada la hizo Pilar. Bueno, vamos a despedirnos entonces esta conversación con algunos poemas, podemos leer 2 poemas de la mujer gallina, ¿no? El libro reeditado por la Pez Espiral y que esperamos siga conociéndose. Si alguien en regiones nos está viendo, yo creo que nuestra poeta feliz parte vaya a leer su proyecto. Semejanzas. Hay gallinas en Santiago, hay gallinas que migran a Santiago, ocupando nidos ajenos, todas apretadas, alas con alas. Se rozan los picos más allá de la periferia, habitan empolladas en condominios lluviosos, comen y cagan mojones blanditos, esperando al gallo que las pise y haga trino en su jaula. Voy a leer el más conocido de este libro. Chile bajo mis alas. Me saqué a este país del ala cuando salí del gallinero, lo maldije, nacer de podredumbre en podredumbre, con el hocico reventado a patadas. Ven mi sangre correr por el pan de cada día, fenómeno televisivo, distractor de su propia miseria. Sirve más mirar para el lado que ver la mierda subiendo bajo tus pies. Ellos, los libres, son más prisioneros y no lo ven. Basta verlos hablar. Las palabras no comunican, los ojos sí. Me saqué a este país del ala hediondo a cebolla, a su cultura siglo XV, su esclavitud silenciosa. Me saqué su clase obrera domesticada, la ignorancia de una dictadura que igualmente viví con mi propia carcelera, porque aquí no se salva nadie. Venimos de la misma costilla deshilachada, guacha, burlona, violenta, al servicio de un Dios sirviente, humanidad doméstica de cristianos y cruces. No me dejes en sus garras, en sus culpas y castigos. Mi pecado es la negación de este cuerpo errado, de esta humanidad que no me pertenece y rechazo. Esta violencia me desborda y paraliza. No seré yo la única gallina de este corral. Carlos Castro, gracias por estar en nuestra conversación de cada semana, una poeta que se desplaza hacia lo visual, lo performático, y te deseo mucha suerte en tu proyecto. Y recordar a nuestro público que estas conversaciones quedan colgadas en las redes sociales del Mineduc para ser revisadas con la tranquilidad y todo el deseo de escuchar hablar a nuestros creadores, a nuestros intelectuales. Gracias al público en sala que nos acompaña y nos vemos en una pronta edición. Muy buenas tardes. Gracias al equipo también que produce esta conversación. Hasta pronto.